Hola, y muchas gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Estamos viendo una serie que trata de la historia de algunos de los himnos que cantamos en la actualidad. Al conocer la historia detrás de estos himnos, esto nos permite cantarlo con mejor entendimiento de lo que quiso comunicar su escritor. Hoy vamos a estudiar esto, pero desde otro punto de vista. En vez de estudiar la historia de un himno, quiero hablarles del escritor mismo. Y hoy trata de una mujer llamada Frances Alstheim, a quien muchos conocen por su seudónimo Fanny Crosby. Fanny fue poeta y escritora de himnos. Nació en Nueva York de los Estados Unidos el 24 de marzo de 1820. A tan solo 6 semanas de vida, ella perdió la vista por la mala praxia de un médico. Pero, por más que perdió la vista, siempre se habla de ella que era una persona muy agradable y radiante y siempre tuvo una buena disposición de ayudar a otros. A tan solo 8 años, ella escribió unas líneas en el que se detalla lo siguiente: «Oh, qué alma feliz que soy, aunque no puedo ver. Estoy resuelta que en este mundo contenta yo estaré. Cuántas bendiciones tengo que otros no pueden entender. Llorar y estar triste por ser ciega, no puedo y no lo seré». Esta pequeña niña se convertiría en una escritora de himnos tan famosa que luego ella escribiría miles de himnos. Entre ellos escribió estos que podemos encontrar en el himnario de himnos majestuosos. Gloria, gloria, sé exaltado, alabad al gran Rey, santo, santo, grande, eterno Dios. Cristo es guía de mi vida, es Jesús mi amado guía. Dime la historia de Cristo con voz benigna. No me pases, no me olvides. Tuyo soy Jesús, Salvador, mi bien eterno. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Mi alma la esconde en la roca. En Jesucristo, gracias Dios, comprado con sangre por Cristo. Ama a tus prójimos, no te dé temor, yo podré reconocerle. Todos estos himnos fueron escritos por ella y lo encontramos en ese himnario. Durante su vida, ella escribió unos 8.000 himnos y poemas. Aunque ella perdió su vista, sus demás sentidos compensaron la falta de vista. Su memoria mejoró muchísimo, que en su vida ella podía recitar de memoria los primeros libros del Antiguo Testamento y los primeros 4 del Nuevo Testamento. En el año 1858, ella se casó con el reverendo Alexander Alstheim, quien también era ciego. Tenía un talento en la música, que él añadía música a los escritos de su esposa, y tuvieron un hermoso matrimonio. Fanny vivió hasta los 92 años y se la conocía como una mujer llena de energía. Sus himnos empezaron a circular por todos lados, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. En una oportunidad, hubo una reunión en la cual asistieron muchos marineros. Uno compartió cómo Dios había obrado en su vida para llevarlo a aceptar a Jesús como su Salvador personal, mientras él escuchaba ese himno, «Ama a tus prójimos», la cual se había hecho popular al poco tiempo que se escribió. Y grande era su asombro, como también de los demás, cuando se enteraron que Fanny Crosby, quien la escribió, estaba ahí presente en aquella reunión. En otra oportunidad, Fanny estaba visitando la cárcel para hablar con los convictos. Mientras ella le rogaba de corazón que aceptaran a Jesús como Salvador personal, uno de los prisioneros se puso de pie y con una voz agonizante clamó: «Buen Señor, no te pases de mí». Y su oración fue contestada, porque al poco tiempo recibió a Cristo, y cuando salió de la cárcel, él se había entregado completamente para servir a Dios. Ese clamor de aquel prisionero había dejado una gran impresión en la señora Crosby. Cuando ella llegó a su casa, escribió el siguiente himno que dice: «No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor». Lo cierto de Fanny Crosby es que ella no se quejaba del hecho de que era ciega. Es todo lo contrario. A menudo ella compartía que si se le hubiese ofrecido el regalo de la vista,
Ella preferiría seguir ciega. Sin lugar a duda, en su opinión, la ceguera le fue una bendición. En sus palabras, si no hubiese sido privada de la vista, no hubiera recibido tan buena educación, ni cultivado una memoria tan buena, ni hubiese podido hacer algo bueno para mucha gente. Y era esto lo que le fue de consolación y gozo a lo largo de su vida. Ella solía decir a otros cristianos ciegos con quienes se cruzaba que ellos también eran uno de los afortunados. ¿Afortunados?, le preguntaban. Sí, porque el día que fuesen abiertos sus ojos, lo primero que verían es al Dios a quien sirven. Y era así que ella tuvo una grande influencia en la vida de mucha gente. La habilidad de Fanny de pensar de sí misma como una sierva capaz le permitió sobresalir con las fortalezas que Dios le había dado. Nunca permitió que la autocompasión la detuviera. Fanny siguió la dirección de Dios y humildemente administró los talentos dados por Dios y con gozo en su corazón cruzó toda puerta de oportunidad que se le abrió. Su vida es un verdadero ejemplo de caminar por fe y no por vista. Aquí va uno de los himnos que ella escribió. No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Oye mi clamor. Al escuchar del testimonio de la vida de Fanny Crosby, podemos llegar a esta pregunta.
¿Cómo podemos servir al Señor de manera más efectiva y apasionada si nos enfocamos en utilizar nuestros dones en lugar de escondernos detrás de nuestras limitaciones? Sea que nuestros impedimentos sean barreras físicas o emocionales, reales o autoinfligidos, debemos reconocer la soberanía de Dios en nuestras situaciones y saber que fuimos creados todos nosotros en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, así como dice Efesios 2, versículo 10. Nuestro Padre Celestial, Dios, nos ama y quiere usarnos para la obra de su reino, a pesar de nuestras limitaciones. Y con esto en mente, quiero que veamos el ejemplo de un gran siervo de Dios en la Biblia, a quien Dios usó de gran manera. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de él. Y me refiero a Moisés. Aquel bebé que fue puesto en un canasto cuando en Egipto estaban matando a todo varón entre los israelitas. Este mismo fue hallado luego por la hija del faraón, quien lo prohijó, lo adoptó como hijo propio. Y lo que podemos ver en la Biblia es que llegó a tal punto que Dios mismo habla con Moisés en Éxodo capítulo 3. Vayamos allá. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver cómo se relata esta historia. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. En Éxodo capítulo 3, el versículo 7 dice así. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que vemos es que Dios le acaba de decir a Moisés que lo iba a utilizar para librar a su pueblo de la esclavitud. Pero ante estas noticias, Moisés no se consideraba apto para cumplir con tal tarea. Vemos que a través de este capítulo, Moisés le plantea excusa tras excusa de cuán inepto era. Él preguntaba, ¿qué iba a decir al pueblo para que le creyeran? ¿Por qué habrían de creer en él? Él era un don nadie, no sabía ni cómo hablar. Estas son algunas de las excusas que él utiliza. Fíjense acá en el capítulo 3, el versículo 11 dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos también otra excusa al final del versículo 13. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Saltemos al capítulo 4, veamos el primer versículo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El versículo 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que podemos ver en la Biblia es que tras cada excusa que él pone, Dios le explica cómo actuar y qué decir. Por ejemplo, podemos ver en versículos 12 y 13 acá en el capítulo 4, que Dios le dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Moisés seguía resistiendo. Resistió tanto a tal punto que nos dice el versículo 14 que Dios se había enojado con él. Lo había frustrado porque no creía en lo que Dios era capaz de hacer por medio de él. Y con esta historia, lo que vemos es que el asunto no es si tú o yo somos capaces de hacer algo o no por nuestras propias fuerzas ni nuestros propios conocimientos. Es Dios por medio de nosotros que va a obrar todo para bien si es que nosotros se lo permitimos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, saberlo nomás en nuestra cabeza no es suficiente. Una cosa es saber algo, otra cosa es hacerlo.
Podemos tener algo en la cabeza, pero eso debe llegar al corazón, donde decidimos aceptarlo porque es de Dios. Y de ahí debe llegar hasta nuestros pies, en que vamos a aplicarlo ahora a nuestra vida. De nada servirá saber algo si no lo estamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Lo que vemos de Moisés es que Dios sí lo utilizó a él y a Aarón para librar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés usó excusa tras excusa, así como nosotros lo hacemos muy a menudo. Pero Dios, no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. Quizás soy joven, no sé cómo hablar a los demás, no sé qué decir si me preguntan algo. Señor, solo voy a hacer lío si voy. Estas son algunas excusas que nosotros usamos para tratar de decirle no a Dios cuando sabemos que Él quiere algo específico de nosotros. Pero no puedo, nos decimos a nosotros mismos y también se lo decimos a Él. Pero esto es cierto. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Eso es algo que aprendió Jim Elliot, un misionero que fue a Ecuador y que fue asesinado al tratar de evangelizar a una tribu ahí en la selva. Y es así que podemos ver ejemplo tras ejemplo en la Biblia de gente que utilizaron excusas. Veamos otro ejemplo. Vayamos a Lucas capítulo 14. En este pasaje vamos a ver que Jesús utiliza una parábola, una historia, como un ejemplo, porque él quería comunicar algo, enseñar algo en particular a sus discípulos. En este pasaje vamos a ver cómo el amo, el hombre que hizo una fiesta, se enojó porque él había hecho una invitación y la gente a quien él había invitado le presentó excusas tras excusa. Leamos Lucas capítulo 14, vamos a leer desde el 16 al 24. En Lucas capítulo 14, versículo 16, dice así. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que vemos en este texto es, tras ver las excusas, se había enojado, eso nos dice el versículo 21. Y esto es lo mismo que pasó con Dios en Éxodo capítulo 4, cuando Dios le dijo a Moisés que lo iba a usar para tal fin. Moisés había presentado excusa tras excusa, una y otra vez. Y ante eso, Dios mismo se había enojado con él. Y quiero llegar a esto. Dios sí es un Dios amoroso y muy paciente, pero también hay un límite si nosotros rehusamos vez tras vez escuchar su voz. Y no es porque Dios no nos ama, porque Él sí nos da muchas oportunidades de obedecerlo. Pero cuando optamos rechazar su voluntad, sea cual sea para nuestra vida, lo que terminamos perdiendo es tanto la invitación a poder participar, como también nos perdemos de la bendición que viene cuando somos obedientes a la voz de Dios. Y la verdad es esta, Dios tiene grandes planes para tu vida. Aun si te crees inepto, inadecuado, incapacitado para cierta tarea, Dios quiere usarte de una manera única e increíble, pero todo dependerá de la actitud que tomes cuando sientes que Él está tocando tu vida para que hagas algo. A veces nos pasa que nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no me está guiando en esta situación en particular? ¿Por qué no veo a Dios obrando? Bueno, quizás no has obedecido a aquello otro que Él sí te indicó. Pero si no le haces caso con esto que Él te está pidiendo, no esperes después que Él te guíe en otro asunto.
Dios no te va a guiar en los pasos 2, 3 y 4 hasta que no seas obediente en el paso 1, lo que Él ya te indicó. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud? Acompáñenme a Jeremías ahora, el capítulo 1. Vamos a ver la actitud de Jeremías acá. En Jeremías capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. En Jeremías 1, el versículo 4 dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Lo que podemos ver en la vida de Jeremías es que él sí se creía inepto, pero Dios le dijo que no diga eso, porque Dios lo iba a guiar en toda situación. Y fue así que vemos que Jeremías aceptó la voluntad de Dios para su vida. ¿Y tú? Lo que vemos de Fanny Crosby, volviendo a ella nació ciega. Quizás otra persona se hubiera rendido ante esto y dicho, ¿para qué seguir adelante? Pero ella no tuvo esta actitud ni esta reacción. Ella siguió adelante con una actitud positiva porque estaba sirviendo a Dios. Y lo cierto es esto, cuando uno está sirviendo en obediencia a Dios, hay gozo. Si te sientes mal, bajoneado como decimos en Argentina, quizás es porque no estás confiando en Dios o algo no está bien en tu relación con Él. Quizás no estás aplicando las enseñanzas bíblicas a tu vida. Y obvio, si yo estoy escuchando las predicaciones y digo, wow, qué lindo, pero después no hago nada, no lo aplico a mi vida, no cambio mi vida en base a lo que escuché, entonces jamás voy a sentir este gozo que Dios promete. Dios quiere darte una vida abundante, una vida llena, completa, una de gozo y paz. Y esto es lo que vemos en la Biblia, que es el fruto del Espíritu en la vida del creyente, aquel que es hijo de Dios. Entonces te pregunto, ¿cómo estás hoy? Si te sientes mal, sin ganas de seguir, frustrado en la vida, tienes enojo, envidia, celos o apatía, entonces considera esto que estamos hablando. Fanny pudo servir con gozo a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Nosotros podemos hacer lo mismo. Dios tiene grandes planes para tu vida, pero ¿cuál es tu actitud? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque podemos ver, así como en la vida de Fanny Crosby, así también lo vemos en la Biblia a través de diferentes personas, que tú tienes un grande plan para nosotros y deseas utilizarnos a nosotros también, tanto para compartir el Evangelio, la noticia de por qué vino Jesús a este mundo, como también ayudarnos para hacer de bendición a otro hermano en Cristo, otro creyente, y aún ayudar a otro que todavía no te conocen, simplemente para darle una mano. Señor, sabemos que tus planes son más grandes que los nuestros. No siempre vamos a entender los por qué de la vida, por qué pasamos ciertas situaciones. Pero ayúdanos a no aflojar los brazos y que podamos tener esta actitud correcta, como la tuvo Fanny, que decidió seguir adelante y seguir sirviendo aún con gozo, porque ella te estaba sirviendo a ti. Si hay alguien pasando un momento difícil, ayúdale a seguir adelante, sabiendo que tarde o temprano va a recibir las bendiciones por ser obediente a ti. Guíanos, Señor, y ayúdanos a no aflojar, a no bajar los brazos y no tirar la toalla. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Como siempre decimos al final, queremos ayudar a quien sea que está necesitando ayuda. Si está necesitando una oración, por favor contáctanos. Si está necesitando saber algo específico de la Biblia, cómo conocer a Dios personalmente, cómo crecer una relación personal con Él, por favor contáctanos. Para eso estamos, para ayudarles en estos asuntos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.